pues muy sorprendidos por la información y pues que fue muy, muy buena. Entonces la queremos compartir con todos y pues aquí va a estar con ustedes Ernesto Hernández. Así que bienvenido, Ernesto. Buenos días a todos, buenos días Juan, estoy listo para empezar cuando tú me digas. Pues arrancas. Adelante. Arrancando bien feliz. Miren, aquí en mi domicilio, con una fabulosa taza de café Fusion de Ensacta, que me está levantando el ánimo maravillosamente. Y vamos a empezar con el tema directamente. Y han de disculpar algunas cosas que se me ocurren de repente y las digo como voy a decir que de nuestros productos el Superman es el PXP. Y Batman y Robin son Yakuna y B12. Ahorita van a saber por qué. Muy bien. La señorita que antecedió, pero antes, perdón por todo, agradecer a todo el equipo y agradecer a Dios por permitirnos estar aquí. A mi línea de auspicio, iniciaré con Tomás Moreno, Natalia Casas, Alfonso Maeda, Adrián Jiménez, Yolanda Martínez, Juan Orozco y José Orozco. Al parecer el protocolo de nuestra compañía indica que hay que empezar de abajo hacia arriba. ¿Y por qué no? Después de José Orozco, a mi amigo Gorka Buses. Entonces les decía, aquí disfrutando el café Fusion, riquísimo, para hablar de las emociones dañan tu cerebro. Y decía, la señorita que me antecedió parece que tiene una idea más o menos de lo que esto es y que en 15 días la vamos a escuchar con mucha atención. Todos nos hemos fijado que nuestro cuerpo habla no solamente con la boca, habla con actitudes, con expresiones. ¿Quién, por ejemplo, no puede determinar en el rostro de una persona cuando está enojada? ¿Quién no puede determinar en el rostro de una persona cuando está triste o cuando tiene ansiedad? Esas son algunas de las emociones que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué órganos afectan? Y también vamos a ver dónde entra Superman, dónde entra Batman y Robin para ayudarnos con esto. Dónde entra PXP, dónde entra Yakunai, dónde entra B12. Porque si las emociones nos dañan y atacamos de raíz el problema de las emociones con estos tres productos, con estos tres superhéroes, van a ver cómo la situación se mejora. Pero no solamente cuando ya la tienes, sino antes de que se presenten esas emociones, estaremos prevenidos si los tomamos diariamente. Es más fácil prevenir, es mejor prevenir que lamentar. Y nos vamos directamente a ¿qué es la salud? Juanito, la salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo. ¿Cómo se ve a nivel subjetivo? Subjetivo es cuando la persona dice, me siento bien. Y por ahí le da un dolorcito y sigue diciendo, me siento bien. Quizás para mantener la alta energía. Pero si viene un mareo, una taquicardia o una alta depresión, etcétera, entonces ya no estás tan bien. Habría que hacer tu apreciación no subjetiva, sino objetiva. ¿Y cómo vamos a saber si mi salud es objetiva? Acudiendo, ¿por qué no decirlo?, a un profesional de la salud y acudiendo a hacerte estudios de laboratorio, radiografías y tantos estudios que nos permiten saber físicamente cómo estoy. Pero la salud no solamente es corporal, no solamente es física, sino también la salud mental. La salud mental que nos produce, como dijera aquel sabio, aquel filósofo de Grecia, mente sana en cuerpo sano. Si tienes la mente sana,
tus órganos van a funcionar perfectamente. Y no va a ser necesidad de tantas y tantas cosas y de gastar tanto y tantísimo en esta en este enorme negocio que es la medicina, que ha causado tantos y tantos millones de dólares a sus empresas, pero también ha causado tantos y tantos problemas con sus efectos secundarios. Bien, entonces decimos pues que la salud es el bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Nos vamos ahora a qué es la enfermedad. El término enfermedad proviene, fíjense de qué palabra proviene, infirmitas, que significa literalmente falto de firmeza. Si nuestros órganos no están firmes, si nuestra mente no están firmes, entonces se presentan signos y síntomas que nos van a hacer sentir mal. La Organización Mundial de la Salud define a la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y por signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Imaginémonos que vamos manejando nuestro auto. El modelo no importa. Lo que importa en este momento es el tablero y la conducción correcta. Si en el tablero del auto se prende una luz roja o amarilla o del color que sea, significa que hay una falla, un signo o un síntoma en este caso. Y nos está molestando esa luz, que no nos deja manejar tranquilos, sacamos unas pinzas, nos metemos debajo del tablero, ubicamos la posición de esa luz y cortamos el cable. La luz desaparece, pero el problema no desapareció. Atentos, pues, siempre a tu estado físico, a los signos y síntomas y valóralos. Acércate a Batman y Robin y a Superman. Acércate a PXP, Alfa Yacuná y B12. Y quizás no sea necesario ni cortar el cable, ni tampoco dejar de sentir el síntoma porque va a desaparecer. Casi todos los síntomas están relacionados con una emoción. Y ahora nos vamos a cómo influyen las emociones en la salud. Imagínate cómo actúas en el momento en que estás enojado. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves la posición de las cosas, la posición de la vida, de ti mismo cuando estás sumamente enojado? ¿O cómo ves la vida o qué siente tu cuerpo cuando tienes una tristeza profunda? Cualquiera que sea la causa. ¿O cómo ves la vida y cómo se presentan las reacciones de tu cuerpo cuando tienes una gran ansiedad? Las causas no las veríamos ahorita. Hay muchas causas para sentir emociones negativas, pero recordemos de nuevo, mente sana en cuerpo sano, y nuestra vida diaria va a ser mejor. Claro que para tener mente sana es necesario tener un control de nuestra mente, que tú gobiernes tu mente, no que tu mente te gobierne a ti. Si dejas salir, si dejas fluir y que siga en ti el sentimiento negativo, la ira, la ansiedad, el miedo o alguno de ellos, vas a aventarte unas películas tremendas donde tú vas a ser el protagonista, pero lejos de un final feliz, vas a tener un final fatal. Mejor controla tu mente, mejor controla tus emociones, aprende a cambiarlas. Qué fácil, digo yo, a cambiar las emociones. Si es un proceso verdaderamente importante aprender a manejar tus emociones. Y desgraciadamente en las escuelas te enseñan a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, pero nunca te enseñan a cómo controlar tu propia mente. Y tu mente
es un instrumento enormemente benéfico o enormemente perjudicial. Tú decides de qué manera usas tus emociones que van a desencadenar muchas enfermedades, no las controlas. Nos vamos ahora a la ira, frustración, envidia y celos. Esta ira, esta frustración, esta envidia y estos celos, así como sus variantes, dañan al hígado y a la vesícula biliar. ¿Habrás oído alguna vez a alguien que diga, ya me llenaste el hígado de piedritas? ¿Qué significa? Que ya lo hiciste enojar otra vez y que ya sus emociones literalmente le van a dañar su hígado. Literalmente. Porque, perdón, un traguito de café para la carraspera. Porque las enfermedades del hígado son muy variadas. Entre ellas las causadas por virus, como las hepatitis A, B y C. Y estas, la más mala de las hepatitis es la C, porque causa por sí sola la cirrosis hepática. Y le facilitamos más al proceso de la cirrosis hepática, le facilitamos más con la ingesta inmoderada de alcohol. Hay personas que mueren de cirrosis. Tuve un familiar que murió de cirrosis y jamás probó el alcohol. Hay personas que mueren de cirrosis y jamás estuvieron en una cantina ni en un antro, como le dicen ahora. ¿Qué pasó? Esta persona de que les hablo recibió en su infancia o en su adolescencia una transfusión. Y como en aquel entonces no había un control verdadero de las transfusiones de sangre, pues la transfusión ya venía con hepatitis C. Tardó muchos años la hepatitis en destruir el hígado, pero finalmente lo destruyó. La ira se refiere a la furia, a la violencia, a la cólera, al enojo, a la indignación. Y la indignación no es otra cosa más que cólera reprimida, que te aguantas, que escuchas, pero que no dices nada. Y te estás clavando en ti mismo a manera de suicidio el puñal de la ira y no abres la boca para que las cosas no se hagan mayores. ¿Cuál es la reacción inmediata que tiene alguien que tiene cólera reprimida? La falta, ausencia o disminución del deseo sexual. Ah, caray. Y llegas a tu casa con cólera reprimida, llega el momento de cumplir y no tienes ni siquiera el menor indicio de poder hacerlo. Ah, y te van a decir, es que ya andas con ostra. No, 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 ni ostra ni otra. Lo que pasa es que tienes indignación, cólera reprimida por alguna situación. La ira tiene muchas variantes. Puede manifestarse a sí mismo a través del suicidio o de la autoflagelación. Puede manifestarse en otras personas a través de los golpes o inclusive del asesinato. Para evitar todo esto, nosotros ayudar a las gentes, no somos médicos, somos promotores de la salud, no somos vendedores, somos gente que trata de llevar salud a las personas y no solamente de llevarles salud, de llevarles también ingresos económicos a veces o casi siempre muy importantes. Otra de las enfermedades del hígado es el hígado graso. Ya mencionamos también la cirrosis. El exceso de hierro en una afección que se llama hemocromatosis, en el que el hígado no puede deshacerse de una cantidad adicional de cobre que puede dañar el cerebro, y se llama enfermedad de Wilson. Y también acordémonos que la vesícula biliar se ve afectada, y algunos de estos problemas que tiene la vesícula biliar son los cálculos
biliares, el lodo biliar. Y los cálculos biliares, ¿qué creen? No es más que colesterol combinado con bilirrubina. Se hacen los cálculos, se hace el lodo. Y producen un dolor intensísimo, casi mortal, a la altura de la segunda costilla del lado derecho. ¿Por qué el dolor? Porque se ve obstruido el flujo normal hacia el intestino y hacia el hígado de la vesícula, de la bilis, para el proceso digestivo. Y hay un tubito, un conducto pequeño, pequeñísimo, que va de la vesícula al hígado, que se llama colédoco. Si se tapa, cuidado. El dolor es intensísimo y un dolor intenso produce descargas enormes de adrenalina, y las descargas enormes de adrenalina producen ritmo cardíaco diferente, alto, producen taquicardias, y todo eso puede producir algo muy grave que no quiero mencionar en este momento. Muy bien, también existe el cáncer de hígado, el exceso de hierro, dijimos, el exceso de cobre y la vesícula biliar. Entonces, esos son principalmente los síntomas, así como la ictericia, que produce el color amarillo en los ojos de las personas que tienen la obstrucción de el colédoco, la falta de flujo de la bilis hacia los órganos ya mencionados, o los problemas hepáticos. Y aquí es donde intervienen nuestros héroes, el PXP. Contiene un polisacárido que va directamente a ayudar al hígado y al páncreas. En este caso hablaremos pues del hígado y enseguida hablaremos del páncreas. Y para curar de raíz el problema, viene Batman y Robin, Yakuná y B12. Ahora vamos al miedo. Cambiemos al miedo. Muy bien. Hay quien dice que el miedo es necesario. Hay quien dice que el miedo es tu principal enemigo. Habría que ver los puntos de vista. Porque si yo tengo miedo al fracaso, sería benéfico. ¿Por qué? Porque voy a incrementar mis acciones para no fracasar. Porque voy a incrementar mi situación para salir del fracaso. Pero si me dejo apabullar por el miedo al fracaso, entonces sí va a venir el problema físico. Va a venir el problema físico y va a haber situaciones que van a dañar mis riñones con este miedo. Vamos a recordar un poquito antes de seguir con el miedo, que la medicina tradicional china, desde hace 3.000 años o más de 3.000 años, ha descubierto que cada emoción afecta a cada órgano. La ira al hígado, el miedo a los riñones, el miedo a los riñones, hay otro en este momento un poquito nervioso, el miedo a los riñones, la tristeza a los pulmones, etc. Estamos con el miedo, entonces, el miedo es un esquema adaptativo, si así lo pensamos, es un sentimiento de la especie humana y de la especie animal. No he escuchado que las plantas tengan miedo, pero sí los animales, sí lo manifiestan y tienen su expresión también de miedo muchas veces. Los más cercanos a nosotros son los perritos. Véanla, también tienen neurolingüística los perros, también manifiestan su miedo, también manifiestan su alegría, también manifiestan su ansiedad o su ira. Desde el punto de vista neurológico es una forma común de organización del cerebro primario en los seres vivos. Desde el punto de vista psicológico es un estado afectivo emocional necesario para una correcta adaptación. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de una persona o de una organización. Muy bien, pues entonces los miedos son inmensos. Ni siquiera te has imaginado cuántos miedos existen, pero hay muchísimos. Y voy a mencionar rápidamente algunos, porque no todos.
En el repertorio de Ken, que es un libro de homeopatía, se presentan decenas, casi centenas de miedos. Me voy a permitir leer rápidamente algunos para no excederme del tiempo. Miedo a los accidentes, miedo a que se te acerquen, miedo a estar acostado, miedo al aire, miedo a los animales, miedo al anochecer, miedo a ser atropellado, miedo de beber, miedo de bagatelas, miedo de caer, miedo de la fiebre, miedo de la cama, miedo caminando, miedo de volverse una carga, miedo del coito. Uf, imagínate, tiene miedo del coito, pobrecito, ¿no? Miedo de comer, miedo de conducir, miedo de las enfermedades, miedo de morir, miedo de los fantasmas, del dolor, de emprender, de enfermedad inminente, del cáncer, de perder la razón, de envejecer, de ser envenenado, de epilepsia, de esfuerzo, de espacios abiertos, de espacios cerrados, de la úlcera, miedo que sale del estómago, miedo de contagio, de enfermedades del corazón, antropofobia, o sea, temor a los seres humanos, de los extraños, del fracaso, de ser golpeado, de hablar en público, de los hombres. Me imagino que este debe ser de las mujeres. Temor imaginario de los ladrones, de la impotencia, temor inexplicable, lleno de temores, de las tormentas, del maleficio, de las malas noticias, de matar, de medicinas, de menstruación, de desviación moral, de la muerte, del suicidio, de los cuchillos, en una multitud, temor en los niños por la noche, temor de la oscuridad, temor del parto, de los pájaros, del peligro inminente, de los perros, de la pobreza, de lugares públicos, de los ratones, temor de su salud, temor de asfixia, temor de estar solo, temor de que suceda algo, temor escénico y temor de volar, entre otros muchos. Y estos, pues definitivamente, dijimos, afectan a los riñones. Y entre las enfermedades de los riñones están la enfermedad crónica renal, los quistes, las piedras, la infección del riñón, sangre en la orina, proteínas en la orina, dolores del riñón, cáncer del riñón. Y ahí viene Batman y Robin. Y ahí viene Superman, nuestro Superman PXP Forte, por incrementar el ki del riñón, o sea, la energía del riñón. Incrementar la formación de células madres para reparar los cálices renales. Nos hizo falta mencionar la insuficiencia renal. ¿Por qué se da la insuficiencia renal? Por la destrucción de los cálices renales que ya no permiten filtrar debidamente la sangre. Entonces, el ERG nos produce que la estimulación de las células madre para que vayan a reparar esos cálices renales, así como se repara una fractura. La gente dice simple y sencillamente, ya le soldó. Ni más, ¿cuál ya le soldó? Fueron las células madres las que fueron a hacer su trabajo. Y a cualquier parte del cuerpo, cualquiera y a cualquier edad. Así que todavía tienes esperanzas si ya eres muy grande, si tomas PXP, el Superman de nuestros productos. Vamos a usar ERG para ayudar a drenar los riñones, Yacuná para controlar la hipertensión y bajo nivel de azúcar en la sangre, y Yacuná y B12 para controlar el sentimiento del miedo. Uf, qué grande y cuántos son los miedos. Cambiemos al rencor. Cambiamos al rencor y el rencor es una sensación de odio, de resentimiento. Fíjense, resentimiento, resentir, volver a sentir. Volver al pasado, voltear al pasado. Y esto me recuerda a un pasaje de la Biblia de la mujer de Lot en aquellas ciudades de muchos problemas, de todo tipo de problemas, sobre todo de problemas sexuales, donde le dice Dios, voy a destruir estas ciudades. Y entonces Lot empieza, según eso, literalmente, algo debe haber detrás de la ley de ser literal, de Sodoma y Gomorra, literalmente dice conveniar con Dios, pero no creo que se pueda conveniar con Dios. En fin, dice que si encuentra tantos justos, se los perdona.
50 justos. Adelante. No los encontró. Dame chance, 25. No, no los encontró. 10. No los encontró. Le dijo, salte. Y no voltees, le dijo a Lot, Dios, no voltees hacia atrás. De ninguna manera oigas lo que oigas, escuches lo que escuches, vuelas lo que vuelas, no voltees hacia atrás. Y salen con su familia Lot y empiezan a caminar y les dice que no deben voltear hacia atrás. En un momento la curiosidad mató al gato, la mujer de Lot voltea e inmediatamente se convierte en estatua de sal. Esta es una parodia homeopática, porque todo aquel que voltea hacia atrás, voltea hacia su pasado, voltea hacia los rencores, voltea hacia los sentimientos de odio y se convierte en una estatua de sal. Y como lo semejante se cura con lo semejante, entonces a los pacientes que vienen con problemas de rencor, les damos sal, nada más que aquí se llama natrum mus, y empiezan a ceder en cuanto a los sentimientos de odio. ¿Y qué creen? Que la principal enfermedad que se puede desarrollar con el rencor es el cáncer. ¿Y por qué el cáncer? Todos, creo que todos, tenemos en nuestro organismo la presencia de muchas enfermedades. Pero nuestro sistema inmunológico está constantemente trabajando para que ninguna de ellas prospere. Pues el rencor hace que ciertos tipos de defensas mengüen y entonces puede haber la unión de una bacteria que en este momento no recuerdo y de un virus para entrar en las células. Porque han de saber que el virus por sí solo no puede entrar en ninguna célula. Necesita tener un aliado. Y en este caso tiene el aliado de una bacteria. Ya dentro de la bacteria, el virus puede entrar a la célula y entonces modificar el gen del crecimiento y el gen de la reproducción. Y por eso el cáncer empieza a producirse rápidamente, tumores que crecen mucho, muy rápido y que se multiplican muy rápido. Y eso es el verdadero cáncer. Entonces, el cáncer es una infección, no es una cuestión genética que se puede curar. Y podemos, desde luego, ayudar. El rencor es tan inflexible que los sentimientos nos dominan. Perdonar significaría entonces la curación. Y aquí volvemos con nuestros héroes. Superman, PXP, que tiene un monosacárido que actúa sobre el sistema endocrino y esto ayuda a controlar la estimulación de las glándulas secretoras internas y está presente en el daño del sistema inmunológico. Con esto nos ayudará el HFI. También nos ayudará el HFI. Y como es un sentimiento que daña al corazón y a los vasos sanguíneos, recomendamos DHA. Y si queremos curar desde la causa primordial del origen, para quietarnos en el espíritu, consumamos Yacuná y B12. La tristeza. Cambiamos a la tristeza. La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. Hace unos días, poquitos, quizás 24 horas o un poco más, me encontré con una persona triste en mi organización. Y me acerqué, porque fíjense que la tristeza es la que nos da mayor empatía. ¿Quién, por ejemplo, no mira a un niño triste y se le parte el corazón y siente el deseo de ir a consolarlo? ¿Quién, por ejemplo, no siente el deseo de acercarse a una persona triste? Pues yo me acerqué a esta persona y le dije, ¿por qué estás triste? No estás triste. Y tajante, suave pero tajante, me dijo, no estoy triste. Y sin embargo, durante toda la sesión,
Esa persona no cambió su expresión y se le olvidó que no solamente el cuerpo habla por el órgano llamado boca, sino también por sus actitudes y sus expresiones. En fin, puede haber muchos motivos por la tristeza, pero cuando hay tristeza, ira u odio, las hormonas empiezan a producirse en una cantidad diferente a la que el cuerpo necesita. Y en este caso, la adrenalina, el cortisol, la prolactina, mientras más tiempo se secretan, dañan más al organismo y sufre el sistema inmunológico. Y al sufrir el sistema inmunológico, el órgano en mención definitivamente va a enfermar y entonces necesitamos curar eso rápido para que la tristeza no nos dañe los pulmones. Pero fíjense una cosa, que desde hace 3000 años los chinos encontraron que los pulmones hacen dupla con el intestino grueso. No sé si han escuchado o han ustedes sentido la siguiente apreciación, que cuando van al baño y están defecando, como que la nariz se tapa. Y entonces agarramos papel y nos sonamos la nariz. O como que se aflojan las flemas y empezamos a escupir cuando estamos defecando. Eso significa que hay una comunión íntima entre pulmón e intestino grueso. Vamos pues a entender que la tristeza nos produce un déficit de neurotransmisores que pueden hacernos cambiar el general de nuestro cuerpo. Y volviendo a la cuestión de la dupla pulmón-intestino grueso, vemos que las principales afecciones en el intestino grueso, en el pulmón, son el asma, el neumotórax, que es un colapso parcial o total del pulmón, grave, muy grave. La hinchazón e inflamación de las vías respiratorias, el EPOC, que son las iniciales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente en los fumadores, el cáncer pulmonar, la infección pulmonar o la acumulación de líquidos en el pulmón, que se llama edema pulmonar y la gente dice, tiene agua en los pulmones. El émbolo pulmonar, o sea, la obstrucción de alguna arteria en los pulmones, embolia pulmonar. Ahora, en la dupla, o sea, en el intestino grueso, puede haber cáncer colorectal, pólipos de colon, o sea, crecimientos, tumores, que se pueden convertir en cancerosos. Colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa significa que en el colon va a haber úlceras y que se van a producir hemorragias y que la persona va a empezar a defecar negro. Hay hemorragia interna por una colitis ulcerativa, o sea, una úlcera en el colon. La diverticulitis. En el intestino hay pequeños saquitos por toda la pared del intestino grueso. Se llaman divertículos. Y cuando enferman, permiten la entrada de restos fecales y viene un gravísimo problema. Entonces, a esto se le llama diverticulosis o diverticulitis. Y el síndrome del intestino irritable. Vas al baño, te levantas porque no puedes hacer, apenas llegas a la puerta del baño y te regresas otra vez por el deseo y empiezas a obrar delgadito y poquito. Y al rato otra vez delgadito y poquito. O de lo contrario se puede presentar un fuerte estreñimiento, o de lo contrario se puede presentar una diarrea constante y difícil. Ya cuando se sale todo, pues quedas bien a gusto. Pero mientras tanto,
Si vas al médico te van a dar antibióticos quizás para la diarrea, o supositorios, otra cosa para el estreñimiento, o para la inflamación, etcétera. Pero aquí es donde empiezan nuestros superhéroes, Superman y Batman y Robin. Los productos de Ensacta pueden ayudar de la siguiente manera. Elevamos la energía del espíritu para evitar la tristeza con Yacunay B12. Yacunay B12 son el ajonjolí de todos los moles, el ajonjolí de todas las emociones. Y con estos dos evitamos la colitis. Y el PXP para alimentar el cerebro y producir serotonina, la estimulación de las células madres que ya mencionamos antes, y del ERG para oxigenar el cerebro, y el DHA para desinflamar el pulmón y las vías respiratorias, el HFI en caso de que se presenten infecciones por diverticulosis. Un traguito de café. Muy bien, cambiamos a la ansiedad. De acuerdo con la medicina tradicional china, este sentimiento se relaciona con el estómago, el vaso y el páncreas. La ansiedad ataca a esos tres órganos. Híjole, si tienes hambre te puede producir ansiedad. Si tienes sueño y no puedes dormir te puede producir ansiedad. Situaciones emocionales, problemas, preocupaciones, son los que más producen ansiedad y van a dañar al estómago, al vaso y al páncreas. El concepto de ansiedad se trata de una condición que experimenta una persona con una intranquilidad, nerviosismo, preocupación, estado angustioso, neurosis, etc. ¿Alguna vez la ansiedad supera tanto un índice que pudiéramos considerar normal, aunque ningún índice normal de ansiedad, que llegan a ataques de ansiedad? Y entonces se libera también una cantidad fuera de lo normal de adrenalina y empiezan las palpitaciones del corazón y empieza a faltar el aire y empiezas a sentir que te vas y se puede confundir con un infarto. Pero cuando te hacen los análisis, te encuentran que tu corazón, cuando hacen el electrocardiograma, encuentran que todo está bien, te dan un antidepresivo, te calmas y adelante. Un ataque de ansiedad es espantoso. Y me dan ganas de decirlo con X, espantoso. Un ataque de ansiedad es algo fuera de lo común. Es algo que te va a hacer sentir que te mueres, que te vuelves loco, vas y vienes, te dan ganas de golpearte contra la pared. Había un pacientito que tenía sus ataques de ansiedad porque fumaba o inhalaba drogas. Y logramos controlarlo con la homeopatía antes de que yo conociera estos productos. Pero un día volvió a las drogas y ya fue muy difícil controlarlo. Le dimos medicamento y otro día amaneció otro día encontré el medicamento en la entrada de mi puerta con un recado de su papá que decía: luego vengo a pagarle, mi hijo se suicidó anoche. ¿Qué tan grande habrá sido su ansiedad que sucedió eso? Perdón, Juan, me entró una llamada y la deseché. ¿Sigo con ustedes? ¿No se me cortó? Juan. Sigue, Ernesto, se perdió 2 segundos, pero ya está. Perfecto. ¿Qué tan grande será la ansiedad de alguna persona que llega al suicidio? Entonces, el estómago, el vaso y el páncreas son los que se afectan. Las enfermedades del estómago, ¿cuáles son? La dispepsia, la gastritis, la úlcera péptica, el cáncer de estómago, las náuseas, el vómito. Las enfermedades del vaso, esplenomegalia, o sea, el crecimiento excesivo del vaso, o el hipoesplenismo, o sea, el decrecimiento, el encogimiento del vaso.
las enfermedades del páncreas, la pancreatitis, el cáncer de páncreas, la fibrosis quística y la diabetes. Y ahí otra vez aquietemos el espíritu con Yakunai B12. Fortalecemos el control de la neurosis, fortalecemos el control equilibrado de la dopamina y de la adrenalina con el PXP, porque acuérdense que el PXP también tiene un monosacárido que ayuda al control de las glándulas internas que producen las hormonas. El DHA en caso de la esplenomegalia, porque se inflama el vaso y se presenta la esplenomegalia, pero el DHA nos ayuda a controlarlo. En fin, vamos a cambiar ahora la culpa. La culpa. La culpa nos hace conscientes de algo que hemos hecho mal para facilitar el intento de repararlo, aunque a veces también nos sentimos culpables sin razón. Los órganos afectados por la culpa son parte de los que afectan al pulmón y al intestino grueso. Y ya dijimos cuáles eran. Sin embargo, mencionamos que para la cuestión de la culpa nos ayuda el PXP, el Yakuná y la B12 y la HFI por si acaso viene una deficiencia de defensas en ese momento. No olvidemos, no esperemos a enfermarnos, vamos preveniéndolos, tómense todos los medicamentos y úntense también los de Andiu para que se pongan más 10 años más jóvenes y van a ver que todo va a ir. Cambiamos a la envidia. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Mira nomás qué carro tan hermoso y tan bonito tiene ese hijo que va ahí. Mira el otro, qué mujer tan preciosa. ¡Uy, qué envidia, qué coraje, qué dolor sentir que todos tienen lo que yo no tengo! Y esa casa tan hermosa. La envidia es el sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que otro tiene. La Real Academia Española define a la envidia como la tristeza o pesar del bien ajeno o como deseo de algo que no se posee. Fácil y rápido. Yakuná y B12. Mis amigos, mis compañeros, mis hermanos del SACTA, tuve mucho gusto en participar con ustedes. Espero que haya sido de provecho y no permitas que las emociones negativas te dañen. Y finalmente, agradezcamos la última diapositiva, nos dice relacionado con la desintoxicación emocional y prevención para tu cuerpo con todos nuestros productos, como les decía, y como nos los presentan aquí, todos y cada uno. Les digo, hasta los Andiu, júntenselos. Y finalmente, agradezcamos a Dios, agradezcamos a la naturaleza por todo lo que nos da, y yo agradezco a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Y estoy aquí por si hay alguna pregunta. Fantástico, Ernesto, fantástico. Extraordinaria exposición. Déjenme ver por aquí el área de